Gloria al Señor. Así que, bueno, fuimos contagiados, hermanos, del COVID, pero, hermanos, lo importante es que Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha nuevamente fortalecido, hermanos, en salud. Y si Dios lo permite, un poquito más que se recupere mi esposa en total, en su cuerpo, vamos a dar un pequeño testimonio, hermanos, los dos juntamente. Amén. Bueno, gloria al Señor. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca de 12 ocasiones en que Jesucristo, después de que resucitó, se presentó en 12 ocasiones a varias personas. Esto hace evidente, hermanos, que lo más importante de Jesucristo no fue su muerte, sino que fue su resurrección. Gloria al Señor. Así que la resurrección de Jesucristo, hermanos, es el milagro más grande de todos los tiempos. Es el milagro de milagros, hermanos, que podemos entender, porque juntamente con este milagro se desencadenaron una serie de milagros más. Por ejemplo, hermanos, que nosotros fuimos salvados de la muerte eterna, fuimos arrancados, quitados de las manos del enemigo. Así que el diablo ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Además, el milagro de Jesucristo, hermanos, permitió que las tumbas de los hombres del Antiguo Testamento se abrieran. Estos son, hermanos, los hombres, hermanos, los héroes de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías y un sinfín de hombres, los profetas del Antiguo Testamento, y un sinfín de hombres que creyeron en el Señor, pero también creyeron en Jesucristo, aún sin verlos. Así que, hermanos, ellos estuvieron en el seno de Abraham. ¿Por qué el seno de Abraham? El seno de Abraham era como un peldaño para llegar al cielo. Ellos no podían llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había llegado primero y Él fue el inaugurador del cielo. Así que los hombres de Dios, los del Antiguo Testamento, ellos estuvieron, hermanos, en el seno de Abraham. Pero dice la Escritura que cuando Jesucristo murió, los cielos fueron abiertos, ¿sí? Y las tumbas se abrieron también. Así que, hermanos, dice que Cristo Jesús fue el primero que llegó al cielo y juntamente con Él los demás. Gloria al Señor. Así que, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, es el tema también sumamente importante. ¿Por qué, hermanos? Porque juntamente con Él, así como los hombres del Antiguo Testamento, ahora nosotros tenemos, hermanos, alcance, podemos allegarnos también ante la presencia de Dios. Así que Cristo Jesús no solamente fue el inaugurador del cielo, sino que ahora Jesucristo, hermanos, nos perdonó. Y esto habla de la justificación, esto habla de redención, esto habla de adopción, esto habla, hermanos, sí, de eternidad, gloria al Señor. Así que todo esto es una serie de milagros que Jesucristo nos había heredado. Amén. Algo más, hermanos, quiero comentar. Cuando Jesucristo resucitó, hermanos, no nos dejó en el abandono, porque muchos dicen, bueno, Jesucristo nos dejó y pues Él está en el cielo y ahora nosotros qué. Recordemos que Jesucristo había dicho, no os dejaré huérfanos, mandaré al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, el cual clama Abba Padre. Así que ya no está Jesucristo, pero ahora el Espíritu Santo está juntamente con nosotros. Y nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo caminando con nosotros. Recordemos, por ejemplo, que los 4 evangelios nos hablan, hermanos, de la presencia de Jesucristo en esta tierra. Pero el libro de los Hechos nos menciona la historia de la iglesia. Así que la iglesia, hermanos, va a ser guiada, va a ser conducida por la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que cuando Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo, no nos dejó, hermanos, en pleno abandono. No nos dejó, hermanos, y dijo, bueno, yo me voy y ustedes háganle como puedan, ¿no? En ninguna manera. Sino que ahora, hermanos, de acuerdo al modelo que Él nos mostró de que Él venció, hermanos, toda tentación, venció a la muerte y luego Él resucitó. Este es el modelo que Jesucristo también nos dejó para que nosotros también siguiésemos sus pisadas. Así que Jesucristo, hermanos, no solamente, hermanos, ascendió al cielo, sino que también Él nos dejó el ejemplo de un hombre victorioso y un hombre también, hermanos, que resucitó. Y nosotros, hermanos, hemos de ser victoriosos y resucitaremos el día de mañana. Amén. Así que su muerte, hermanos, fue en victoria y nosotros tenemos que alcanzar esa victoria.
Amén. Cuando Jesucristo resucitó, nos entregó dos armas contra el enemigo. Así es, hermanos, nos entregó dos armas contra el enemigo. Una es arma de protección, son armas de protección, fueron 6 armas, ustedes las voy a mencionar. Fueron 6 armas de protección y una arma de ataque. En otras palabras, hermanos, nos está hablando, hermanos, que Cristo Jesús nos dejó 6 instrumentos que nosotros debemos de aportar, hermanos, para poder acechar y resistir los ataques del enemigo. Y nos dio solamente una arma de ataque. Así que son 6, hermanos, para protegernos y un solo instrumento de ataque. Esto es como una daga o una espada. Gloria al Señor. Entonces, el centro de este mensaje hoy en día podemos verlo en el libro de Efesios capítulo 6. Gloria al Señor, donde del 10 al 18 nos mencionan 7 instrumentos, hermanos, que todo cristiano debe de portar para ser un gran vencedor. Está, por ejemplo, el cinto de la verdad, está la coraza de justicia, el calzado es el apresto de los pies, ¿sí? Después el escudo de la fe, ¿sí? El yelmo de la salvación, este es el casco, el yelmo de la salvación. Después es la espada, ¿sí? Del Espíritu, que es, hermanos, la palabra de Dios. Después, orando, dice la Escritura, orando en todo tiempo. Y esto nos está hablando un instrumento más, que es la oración. Así que tenemos entonces 6 instrumentos que Dios nos ha dado. 6 de ellos son de protección y uno es de ataque. Esto es el tema que vamos a ver en estos días. Yo creo que, si Dios lo permite, nos va a llevar como 3 sesiones. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la armadura del cristiano, de lo que nosotros debemos de portar siempre para poder resistir los ataques, hermanos, las oleadas que el diablo siempre va a estar trabajando. Hermanos, el diablo nunca descansa, siempre nos va a estar asediando con sus oleadas de ataque hasta hacernos caer. Amén. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, como hijos, sí, nos damos cuenta, hermanos, que nuestra vida siempre está en guerra. Siempre estamos siendo asediados por el diablo. Nosotros, hermanos, siempre vamos a estar siendo atacados por el diablo. Entre más crecemos en la palabra del Señor, las oleadas del diablo son más constantes. Y también sus tácticas y sus métodos van a ser siempre más refinados. Así que, hermanos, nosotros vamos a ser siempre atacados. Mira, un cristiano no es lo mismo que una persona que no conoce de Cristo Jesús. El diablo, hermanos, tiene al mundo en sus pies. El diablo siempre tiene a la gente en control. La gente que no va a la iglesia, la gente que no tiene comunión con el Señor, hermanos, el diablo no se preocupa por ellos. ¿Por qué? Porque están a sus órdenes. Porque dice, bueno, ellos si no van a la iglesia no tienen instrumentos de defensa. Entonces ellos son fáciles de caer. Pero cuando uno es cristiano, hermanos, el diablo está enojado. Está enojado porque nosotros nos hemos allegado más a Dios. Y eso es lo que el diablo no quiere. El diablo siempre está buscando a quién devorar. Siempre está buscando a quién combatir. Así que los que no son cristianos o los que no van a la iglesia, hermanos, el diablo no se preocupa mucho por ellos, porque ellos mismos se caen, ellos mismos fallan. Y eso es lo que quiere el diablo, alejarte del Señor. Amén. Si nosotros leemos Mateo capítulo 4, versículo 3, dice, y vino a él el tentador. Vemos aquí, hermanos, la obra del diablo. El diablo es un tentador. Así que si el diablo atacó a Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Observen, hermanos, este reto de estas palabras. El diablo dice, si eres hijo de Dios. El diablo sabía que Cristo Jesús era Dios mismo, pero está cuestionando su autoridad. Pero hay algo importante que dice, y vino a él el tentador.
Y esa es, hermanos, la tarea del diablo, tentar, tentar siempre, hermanos. El diablo, hermanos, es un ser tentador. Su función siempre es hacernos caer. Y eso es lo que él se especializa. Así que vemos que el diablo tiene una característica contra los cristianos, el venir a tentar. El objetivo del diablo es hacernos caer en sus redes. Ahora, si nos vamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, ahora dice, para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice, hermanos, el diablo, que quede claro, siempre está, hermanos, en ventaja de nosotros. El diablo, hermanos, siempre nos está atacando. Piensa, hermanos, que el diablo no es un demonio. Dice la Escritura que el diablo son huestes, son autoridades de las tinieblas. Así que el cristiano, hermanos, siempre, hermanos, el cristiano nominal, el cristiano común, ¿sí? El que no se percata que está contra el enemigo, ¿sí? No se da cuenta que tiene un enemigo mucho más poderoso, hermanos, que uno mismo. A veces estamos jugando con el diablo. Dicen, pues es que a mí el diablo me viene haciendo los mandados. Pero hermanos, nunca debemos de desafiar la obra del diablo. El diablo es sumamente poderoso. El diablo es, hermanos, sumamente hábil para hacernos caer. Nunca debemos de desafiar la autoridad del diablo, hermanos. Gloria al Señor. Aquí dice, para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un cristiano debe de tener clara conciencia, clara idea, que el diablo siempre está maquinando. Esto es que el diablo siempre está trabajando para hacernos caer en nuestros pecados. Gloria al Señor. Ahora, si vamos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, que está, hermanos, es decir, sed equilibrados y velad. Velar, hermanos, es como un centinela, hermanos, que parece que está en calma, pero él está apercibido, él está cuidando, hermanos, todo, sí, él está buscando el orden en la noche. Así que nosotros somos como que estemos sobrios, es decir, equilibrados, ¿sí? Y velando, es decir, que tenemos alerta, apercibido a las obras del diablo. Gloria al Señor. Es decir, no está hablando de que estemos durmiendo. Dice que debemos estar cuidándonos a nosotros mismos, hermanos, y estar cuidando, hermanos, lo que está sucediendo en la vida. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Observen, hermanos, que es como un león, no es un león, es como un león. Y un león, hermanos, está al acecho de su presa. En otras palabras, ¿sí? Él está esperando una distracción nuestra para hacernos caer. El diablo, hermanos, siempre está sobre nosotros. El diablo siempre está, hermanos, cuidando una distracción para hacernos caer. Y dice, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si a eso, hermanos, agregamos que el diablo es sumamente poderoso y que está acechándonos y nosotros bajamos la guardia, no vamos a la iglesia, no tenemos nuestros tiempos de devocional, hermanos, y somos persuadidos, hermanos, de otros amigos, otras amistades, fácilmente somos presa de las obras del diablo. Gloria al Señor. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Debemos siempre estar en guardia, porque el diablo siempre está acechando nuestras vidas, siempre está dispuesto para destruirnos. Y te voy a decir algo importante, hermanos. El diablo es despiadado. El diablo es despiadado. ¿Cuántas veces hemos visto matrimonios rotos? ¿Cuántas veces hemos visto gente que amamos estando en la cárcel? ¿Cuántas veces hemos visto gente que muere en peleas, en batallas? Hermanos, no hay que jugar con el diablo. El diablo es despiadado. El diablo es cruel. El diablo tira a matar, hermanos. Y ese es su objetivo.
destruirte, alejarte de Dios para poderte destruir. Gloria al Señor. Dice que Él está acechando nuestra alma. Y dice ahí en Mateo 26, observen, hermanos, las características. Estoy hablando, hermanos, sobre las huestes espirituales satánicas, para que veamos las dimensiones y el alcance que tiene el diablo. Después voy a hablar cómo podemos combatirlo. Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense que, hermanos, vemos que hay dos instrumentos que nos dicen velad y orad. Velar, hermanos, es como un centinela que está despierto aún en la noche, ¿sí? Cuando uno duerme, bueno, relaja sus músculos, se relaja, hermanos, en su conciencia, hermanos, en sus pensamientos, hermanos, y es como una presa fácil quien está durmiendo, ¿sí? Pero lo dice orad. Así que vemos que la oración, hermanos, es un instrumento de protección para nuestras vidas. La oración es protección para nosotros. Estamos descansando, pero orando, hermanos. Entonces estamos siendo llenos, hermanos, de la administración del Espíritu Santo. Hermanos, cuando uno está orando, estamos siendo llenos del Espíritu Santo y estamos tomando autoridad sobre nuestra alma, sobre nuestra conciencia, hermanos, y el alma está dividida, digamos, en dos partes, las emociones y los pensamientos. Así que la oración que tengamos, hermanos, que es un don espiritual, va a influir directamente en nuestras emociones y en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad, para no hacer caer. Así que dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Observen. Entonces, aquí hay algo totalmente diferente entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo en Mateo capítulo 7 dice que el Espíritu Santo, hermanos, que nuestro espíritu queremos hacer cosas buenas, pero hay algo también de nosotros, en nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza carnal, que nos obliga a hacer cosas malas. Dice que uno está dividido por dentro. Por un lado quiere hacer cosas que agradan a Dios, pero por el otro lado, hermanos, está el viejo hombre, la vieja naturaleza, que nos hace, hermanos, pecar y fallar. ¿Sí? Dice, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, por la carne es débil. Te voy a poner un ejemplo, hermanos. Imagínate que tú te subes a un banco y yo te tomo de la mano. Y yo te digo, ¿sabes qué? Jálame, trata de subirme. Bueno, tú me vas a tratar de jalar y vas a intentar hacerme subir arriba. Bueno, voy a estar arriba. Pero ahora yo te digo al revés, ¿sí? A ver, yo te voy a jalar. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Subir o bajar? ¿Es más fácil que la persona me suba o que yo baje a la persona? Es más fácil bajarlo. Pues entonces así es. Hermanos, nuestra naturaleza carnal, hermanos, nos obliga a bajar. Nos hace, hermanos, que nosotros dejemos nuestra vida espiritual para trascender, para estar en esta tierra con las cosas carnales. Así que, hermanos, la naturaleza carnal siempre es más fuerte que nuestra naturaleza espiritual. Nuestro deber es contrarrestar esa influencia. Nuestro deber, hermanos, es tratar de interferir en las obras del diablo. Gloria al Señor. El diablo, hermanos, no gasta su tiempo, no gasta ni su tiempo ni sus fuerzas en cristianos nominales. ¿Por qué? Porque los tienen. Hay hermanos que son jarochos, es decir, cada 8 días. Entonces ellos son presa fácil del diablo. Pero cristianos que están constantemente en oración, que leen su Biblia, sobre ellos el diablo va a ensañarse. Sobre ellos el diablo va a trabajar para destruirlos. Esa es la labor del diablo. El diablo no va a trabajar con gentes nominales, sino contra los cristianos maduros, que son objetos a vencer. Así que tienes una autoridad, hermanos, satánica que siempre te va a estar asediando. Hermanos, no es tiempo de vacilar. No es tiempo de andar coqueteando un pie en el mundo y un pie en la iglesia.
Hermanos, o todo o nada. Recordemos, hermanos, que ahí en el Apocalipsis, a una de las iglesias, hermanos, decían, ni porque eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, sino tibio. Sí, hay cristianos que son nominales, que son tibios. Eso, hermanos, Dios tampoco los acepta. Preferible que seas frío, hermanos, a que seas tibio. Hermanos, pero Cristo Jesús te está marcando algo, que debemos de tener una armadura. Los mejores soldados de Dios, los verdaderos cristianos, son aquellos que están conscientes de sus debilidades. Saben, hermanos, que aunque son cristianos, ellos pueden ser presa fácil de los ataques del diablo. Entonces, al ser conscientes de su fragilidad, de su debilidad, son aquellos que recurren a Dios. Entonces Dios los fortalece. Dios, hermanos, les da fuerza para resistir los ataques del diablo. Pero observa, hermanos, ya no es mediante sus fuerzas, ya no es mediante ellos mismos, sino que es la gracia de Dios fluyendo dentro de ellos. Es Dios, hermanos, dándole los elementos espirituales para rechazar las obras del diablo. Gloria al Señor, a fin de que no sucumban, a fin de que ellos, hermanos, no caigan, hermanos, en las tentaciones. Ahí vamos a ver, entonces vemos que Cristo Jesús es nuestra fuerza. Él es, hermano, nuestro sustento. El Espíritu Santo, hermanos, es un aliado nuestro también. El Espíritu Santo siempre va a estar a nuestro favor. Cuando nosotros recurrimos a Él, entonces lo vamos a tener. Pero si tú crees que vencer al diablo por ti mismo, seguramente vas a fracasar. Recuerda que el diablo es altamente poderoso, hermanos. No podemos coquetear con él. No podemos, hermanos, merodear. No podemos, hermanos, vacilar. Hermanos, ¿qué es tantito dejar de ir a la iglesia? A veces pensamos así. Bueno, hermanos, finalmente no me voy a ir al infierno. Ya tengo la salvación asegurada. ¿Qué es tantito? Irme a la playa un domingo. Mi hermanos, ¿qué es tantito pararme tarde? Pues esos tantitos, hermanos, que parecen ser, hermanos, superficiales, casi que no se notan, esos tantitos, hermanos, se van a ver cuando uno cae. Y cuando uno cae, hermanos, cae muy abajo, hermanos, que el diablo se va a gozar. Amén. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, en Cristo que me fortalece. Observen, hermanos, la fortaleza del cristiano no está, hermanos, en su alma o en su voluntad. La fortaleza del cristiano está en Cristo Jesús. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él radica nuestra fuerza. En Él radica, hermanos, nuestra resistencia para atacar al diablo. Muchas veces, hermanos, queremos nosotros atacar al diablo sin nuestros instrumentos de defensa y de protección. Bueno, ya los mencioné, son 7. Son 6, hermanos, de protección y 1 de ataque. Así que muchas veces, hermanos, es como aquel que va a la guerra sin llevar, hermanos, una armadura, sin llevar el casco, sin llevar, hermanos, la coraza, ¿sí? sin llevar la espada y un sinfín de instrumentos. Hermanos, eso es imposible que uno pueda resistir. El cristiano debe de estar equipado para rechazar la obra del diablo. Entonces, en Santiago, dice, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra clave aquí, hermanos, es resistir. Observen, hermanos, que nosotros no vamos a ir a pelear directamente con el diablo. Habla de resistir. Y voy a empezar a hablar acerca de 2 instrumentos más. Resistir al diablo, ¿sí? Y huirá de nosotros. Hermanos, el diablo conoce nuestras debilidades. El diablo sabe cuáles son nuestras fallas. Lo sabe mejor que tú. El diablo sabe, hermanos, en dónde te puede atacar. Tú puedes decir, ay, hermano, pues yo no soy ambicioso. Yo no soy dado al dinero. Casi yo no robo, yo estoy conforme, tengo un buen sueldo,
gano bien, tengo mi casa, tengo mi familia en orden y bla, 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 bla. Pero hermanos, uno puede decir, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermanos, el sexo? Bueno, uno dice, bueno, ahí soy débil. Entonces, en este sentido, el diablo conoce nuestras debilidades y él nos va a atacar en esa misma debilidad. Él no va a atacar, hermanos, en nuestras áreas fuertes. ¿Por qué? Porque sabe precisamente que somos fuertes. El diablo nos va a atacar en nuestras debilidades. Así que, hermanos, si tú eres débil para tomar el dinero, entonces ahí te va a atacar el diablo. Si uno es débil, hermanos, para el alcohol, ahí te va a tocar el diablo. Ahí te va a atacar. Así que el diablo no te va a atacar en las áreas que tú eres fuerte, sino en las áreas en que tú eres débil. Hermanos, y si no logra vencerte, él va a intentar una y otra y otra y otra vez hasta hacerte vencer, hasta vencerte. Hermanos, y él va a refinar cada vez más sus estrategias de ataque. Así que, hermanos, él te puede refinar, el diablo va a refinar sus instrumentos de ataque de una u otra forma, hasta que hacerte caer. Así que por eso, hermanos, él es experto. Él sabe cómo hacerte caer. Así que, hermanos, hay que tener cuidado. Hay que saber, hermanos, conocer las estrategias del diablo. Y la mejor opción, hermanos, es huir. Huir. Recuerda, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque, hermanos, bueno, porque el joven es dado a esas pasiones. ¿Sí? Al alcohol, a droga, al sexo y un sinfín de cosas. Hermanos, pero observen, no es de enfrentar, no es de confrontar. ¿Ustedes recuerdan el caso de José? Bueno, la mujer de Potifar se le insinuó, hermanos, y José huyó. ¿Qué fue lo que la mujer lo quiso tomar, hermanos, de sus ropas? ¿Sí? Cuando una vez estaban ellos dos solos en el palacio, en la casa real, hermanos, la mujer lo estaba busque y busque hasta que a fin vio la oportunidad y tomó a José. José, un hombre temeroso y que amaba al Señor, lo que hizo es que, hermanos, huyó, pero dejó las prendas en las manos de la mujer. Así que dice la Escritura, huye de las pasiones juveniles. Y eso fue lo que hizo que huyó. Amén. Aquí hay otra enseñanza. En Lucas capítulo 4, versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, observa, el diablo es el tentador, ¿sí? Su especializa en la tentación. Dice, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que el diablo nunca dejó a Jesucristo solo. Todo el tiempo que el diablo estuvo atacando constantemente a Jesucristo. Dice que se apartó por un tiempo. En otras palabras, si el diablo atacó a Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Y si ustedes observan aquí, hermanos, en Lucas, como también en Mateo capítulo 5, vemos, hermanos, que la tentación que el diablo formuló contra Jesucristo fueron de tres áreas. En su alma, hermanos, en el cuerpo y en sus sentimientos, ¿sí? En su voluntad. Fueron tres tipos de ataques, uno espiritual, uno en el alma y uno en el cuerpo. Pero finalmente Jesucristo salió victorioso. Esto nos hace ver que Él es el ejemplo de tomar autoridad. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Quiere decir que en la vida de Jesucristo, el diablo siempre estuvo atacando constantemente a Jesucristo. Pero, a diferencia, hermanos, de lo que uno cree, Él tenía la armadura, hermanos. Él tenía la oración. Él tenía, hermanos, todos los instrumentos que vamos a mencionar posteriormente, ¿sí? Que es el cincho de la verdad, la coraza de justicia, que es el calzado del apresto de los pies, que es el escudo de la fe, que es el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu Santo, la espada del Espíritu y la oración. Gloria a nuestro Señor. Algo más. Había dicho, hermanos, que la obra del diablo, nosotros nos estamos enfrentando contra huestes espirituales, contra huestes satánicas, mucho más fuertes y más poderosos que nosotros. Por muy espiritual que seamos nosotros, siempre el diablo está
más arriba de nosotros. Pero hermanos, la posición del creyente es apoyarnos en Jesucristo. No nosotros podemos desafiar al diablo nosotros mismos solos. Cuando nosotros hacemos eso, seguramente vamos a fallar, vamos a creer, sino mediante Cristo Jesús. Él es, hermanos, que nos va a fortalecer, que nos va a animar para no caer. Amén. Ahora sí, vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 3. Dice, desde el comienzo, hermanos, vamos a leer, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Efesios 6, 3 dice para que te vaya bien y seas Efesios 6, gloria al Señor. En el versículo ahí de Efesios 3, versículo 11, hay una palabra que se repite varias veces. Vamos a estudiarla. Dice, capítulo 6 de Efesios, versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí está hablando de armadura. Hermanos, es la misma. Digamos que Pablo se inspiró en los soldados romanos y griegos de su época, que cuando iban a la guerra, hermanos, ellos usaban una armadura de ataque y defensivo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y esa es la palabra clave, firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, ahí aparece la palabra firmes, pero si nos vamos al versículo 13 y 14, se repite otra vez. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, hermanos, bueno, aquí se añade ya otra palabra, resistir, primeramente, y luego se habla de firmes. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 14 se repite esta misma idea. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Bueno, entonces, si nosotros analizamos esta expresión, firmes contra el diablo, la palabra en el hebreo, en el griego, perdón, es istemi. Istemi, que significa firmes, es que no se deja vencer, que no cede a las tentaciones. Firmeza, hermanos, es tener control de sí mismo para no dejarse, hermanos, seducir por las circunstancias. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez, mi papá, uno de mis hermanos hizo algo malo. Mi papá, cuando se enteró, recuerdo que tomó a mi hermano del copete y lo empezó a cachetear, ¿sí? La cabeza de mi hermano parecía una pera, nada más estaba haciendo esto, hermanos. Pero en ningún momento yo le vi el rostro de dolor. Estaba aguantando, estaba sin quejarse, estaba sobrellevando los dolores del golpe. Hermano, yo aprendí una lección ahí. Mayor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. En otras palabras, mi hermano estaba soportando el dolor, ¿sí?, sin ninguna mueca. Entonces, en este sentido, cuando dice estar firmes, es, hermanos, tener control de las circunstancias. Es no ceder a las circunstancias que uno ha sido orillado. El diablo, hermanos, siempre va a estar atacándonos por oleadas. Así que, hermanos, cuando el diablo viene a tu vida y te ataca, y tú resistes, ahí está la palabra, y tú resistes a la tentación, bueno, dice el diablo, ya ves, esa es la primera batalla que perdí. Pero al ratito, hermanos, viene otra oleada del diablo, y te va a poner en unas circunstancias totalmente diferentes, para que tú caigas en ellas. Hermanos, pero entonces puede que tú sigas resistiendo. Pero el diablo va a intentar una y otra y otra y otra vez hasta el fin hacerte caer. Hacerte caer, hermanos. Entonces, finalmente el diablo va a triunfar. Así que, hermanos, estar firme se está refiriendo a no ceder a la tentación. Hermanos, a tener control de sí mismo, a soportar la prueba que uno ha sido sometido. Y recuerden que el diablo no va a descansar. Siempre el diablo va a seguir atacando su obra. Así que estar firmes, esta expresión sugiere
que no va a ser un ataque. El cristiano no debe de atacar, hermanos, porque no hay medios, sino más bien, hermanos, está en una posición firme, hermanos, soportando las circunstancias para no caer. Esto es, hermanos, como un soldado, que muchas veces ustedes han visto, sí, cuando hacen guardia en Londres, sí, en el palacio de Buckingham. Bueno, hay cada cierto tiempo, cada ciertas horas, se presentan, hacen cambio de guardia y todo esto, ¿no? Bueno, hay gente luego que se le acerca y les hace gestos, pero ellos se mantienen firmes. Ellos no obedecen y no hacen ninguna mueca contra los que están enfrente. En otras palabras, se mantienen firmes. Esa es la posición. Que aunque son provocados, ellos no ceden a las provocaciones. Esto es la imagen de un cristiano, estar firmes frente a las tentaciones. Pero también, hermanos, aquí dice, resistir. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que ahora es resistir. Y bueno, resistir, hermanos, solamente aparece aquí una sola vez en este capítulo, ¿sí? Ahora, esto es, hermanos, esto es de resistir, es no ceder a la obra de otro. Hermanos, es mantenerse equilibrado, ¿sí? Así que ahora Pablo habla de dos cosas. Habla de resistir y habla de estar firmes. Hermanos, el diablo ataca, pero no nos debe de ganar. Tú siempre, hermanos, vas a tener la victoria. Desde un comienzo, Cristo Jesús te mostró la victoria sobre las tentaciones. Desde un comienzo, hermanos, Cristo te aseguró, como Él venció a la muerte y venció al diablo, este es el ejemplo. El diablo, aunque sea muy poderoso, aunque sea muy fuerte, hermanos, no nos va a derrotar. Que quede claro, hermanos, porque a veces nos asustamos cuando habla del diablo. Hermanos, nosotros tenemos la protección de Cristo Jesús. Dice, en mi nombre. Así que Él es, hermanos, Él tiene, dice en Marcos capítulo 16, en mi nombre echarán serpientes. Y el diablo la serpiente es una figura del diablo. Así que en otras palabras, hermanos, nosotros desde un comienzo tenemos la batalla ganada contra el diablo. Dice, hermanos, luego dice, fortaleceos en el Señor o en Dios. Debemos de fortalecernos. Date cuenta, hermanos, que nuestra fortaleza, hermanos, no procede de nosotros mismos, sino de Dios mismo. Así que desde un comienzo, cuando empiezan las batallas, yo te puedo decir esto, de acuerdo a la Escritura, tú vas a ganar. Muchas veces, hermanos, pensamos que el diablo, hermanos, nos está ganando. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos bien colocada la armadura del cristiano. No tenemos colocados bien, hermanos, nuestros instrumentos de defensa. Entonces somos blanco de ataque. Siempre, hermanos, el diablo va a estar mandando sus dardos. El diablo siempre va a estar mandando sus oleadas de vaivenes a finalmente hacernos decaer. Pero, hermano, yo te voy a decir esto. Según la Escritura, el diablo atacará siempre, pero nosotros tenemos, hermanos, la armadura para siempre ganar. No hay vuelta. Uno puede decir, hermanos, es que, hermanos, esa tentación fue mayor, hermanos, que lo que Dios me pudo haber dado. No, hermanos, no. Dios siempre te va a dar los elementos para resistir. Ninguna tentación es más, hermanos, de lo que tú puedes soportar, tú puedes llevar. Dice, hermanos, es que no me pude aguantar. Pues, hermanos, tú estás siendo derrotado por ti mismo. Pero de hecho, Dios te dio la armadura para que tú resistas, para que tú triunfes, para que tú ganes, hermanos. Dios te dio, hermanos, los elementos para que salgas victorioso. Ve esto, hermanos. Lee esto. Gloria al Señor. Está un poco volteado, pero lo puedes leer. Tú tienes ventaja siempre para ganar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces Pablo habla entonces de dos cosas. Dice de estar firmes y de resistir la obra del diablo. Pero no, hermanos, no nos habla de atacar. Nosotros vamos a atacar al diablo. Habla de resistir y de estar firmes. Hermanos, estar firmes y resistir es no atacar, hermanos, y no ceder tampoco a la tentación. Primera de Timoteo,
1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, pelea la buena batalla. Esto es, hermanos, desde un comienzo vamos a salir victoriosos. Hermanos, la cuestión es solamente, hermanos, no ceder a las tentaciones del diablo. Dice, hermanos, es que esa tentación no la pude resistir. Hermanos, si tú no... Mira, el diablo es como un pajarito, hermanos. Un pajarito puede estar revoloteando en el aire. Si el pajarito viene y se para en tu cabeza y tú le permites que se pare, ese es un problema tuyo. Pero si tú ves que se va a parar en tu cabeza, tú lo puedes espantar. Esa es ya responsabilidad tuya. Entonces, así son muchas veces nuestros pensamientos. A veces permitimos, hermanos, que nuestros malos pensamientos se paren aquí y después, hermanos, los ejecutamos. Bajan a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestra voluntad y leamos esos pensamientos y finalmente accedemos a hacer las cosas y caemos. Sucumbimos a la tentación. Gloria al Señor. No es malo que el pajarito o la tentación esté revoloteando. Siempre, hermanos, habrá tentaciones. Malo es, hermanos, que se estacionen en nuestra cabeza, hermanos, bajen a nuestro corazón y después las ejecutamos. Mente, sentimientos y acción. Y acciones. Vamos a caer en ellas. Así que, hermanos, dice, pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. Hermanos, nuestra labor es siempre pelear. Pelear, hermanos, la batalla de Dios, de la fe. Ahora, Dios también te está dando un equipo, hermanos, que tú tienes que llevar para soportar en esa batalla. En 2 de Timoteo, vamos ahora, capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Esta es una cita que es de Pablo. Está escribiendo esta carta de Timoteo, 2 de Timoteo, se creyó que Pablo la escribió estando en Roma, y en una casa rentada. Ahí en Hechos, el último capítulo, dice que Pablo estaba en una casa rentada, ya había acabado su ministerio, Pablo ya estaba viejo, ya estaba cansado, pero observen lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Hermanos, Pablo fue preso, estuvo encarcelado, fue mordido por una serpiente venenosa, y bueno, hermanos, tuvo una vida muy azarosa, pero hermanos, siempre él caminó con la voluntad de Dios. Él nunca, hermanos, terminó como un perdedor. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y observamos el premio de un cristiano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, hermanos, está terminando su vida ministerial, su vida también biológica, y él se da cuenta, hermanos, que todo lo que hizo, hermanos, lo hizo para el Señor. Pablo fue un vencedor. Hermanos, Pablo también tuvo las tentaciones que tú tienes. Pablo también sufrió como tú has sufrido la enfermedad. El apóstol Pablo también, hermanos, tuvo las calamidades. Él fue encarcelado más de 2 veces. Hermanos, él murió siendo crucificado de cabeza. Además, Pablo, hermanos, fue mordido por una serpiente. Y un sinfín de malos. La gente, los judíos, lo acechaban para matarlo. Hermanos, él tuvo que huir, ¿sí? En varias ocasiones. Luego muchas veces lo golpearon y ¿saben qué hizo? Simplemente se levantó, se sacudió el pantalón y dijo, vamos a lo que sigue. Hermanos, esa es la dimensión de un verdadero cristiano. Ese es el llamado de un hombre de Dios. Ahora, en primera de Corintios capítulo 9, versículo 25, dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y a ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, ¿quién dijo que la vida cristiana era fácil? ¿Quién dijo, hermanos, que el Evangelio de Dios, seguirlo, era lo más bonito? Mira, hermanos, cuando uno es cristiano, le van a suceder cosas que no le sucedían cuando uno no caminaba con el Señor.
Hermanos, cuando uno es cristiano es cuando el diablo va a aumentar sus ataques hacia tu persona. Cuando uno es cristiano, hermanos, es cuando te las vas a ver en serio. Porque uno decía, hermanos, cuando yo no era cristiano tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, tenía mi casa, tenía mi sueldo, tenía mi esposa, todo era bonito. Pero cuando conocí a Cristo, todo me pasó al revés. Pues en verdad, hermanos, y por aquí dice que finalmente tú tendrás una corona incorruptible. En eso consiste la vida espiritual, en rechazar al diablo, toda tentación, caminar, hermanos, en pos de la meta, gloria al Señor, caminar hasta el final. Pero, hermanos, nosotros debemos de pelear y de luchar siempre. Amén. Esta armadura que se menciona, hermanos, en Hebreos, en Efesios capítulo 6, hermanos, versículos del 10 al 19, hermanos, es la misma que se inspiró el apóstol Pablo, hermanos, en los soldados romanos y los griegos. Era una serie de instrumentos que ellos se ponían, hermanos, ¿sí? En el cual ellos, en su tiempo, cuando iban a la guerra. Recordemos que para entonces Roma era la nación imperial, donde había subyugado a todos los demás pueblos. Y no era raro que Grecia, hermanos, y que Jerusalén había sido sitiada por Roma. Entonces ahí, hermanos, Roma se hacía sentir su presencia y estaban los soldados romanos ahí, ¿sí? Así que el apóstol menciona 6 armas de defensa y una de ataque, ¿sí? Esas son el cinto de la verdad, gloria al Señor, que nos habla, solamente les voy a dar un resumen, el cinto de la verdad nos habla de la palabra del Señor. La coraza de justicia nos habla, hermanos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. El calzado del apresto del Evangelio de la paz nos habla de la gran comisión. Debemos de ir y predicar el Evangelio. El escudo de la fe nos va a hablar, hermanos, precisamente de la fe, hermanos, como un don del Espíritu Santo para fortalecernos internamente. El yelmo de la salvación, que es, digamos, el casco que usaban los soldados romanos, ¿sí? Nos habla, hermanos, de tener control sobre nuestros pensamientos. Y cuando hablamos de la espada del Espíritu, se está refiriendo a la palabra de Dios. Es nuestro único, hermanos, arma de ataque, la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, que en las 3 ocasiones en que el diablo, ahí en Mateo capítulo 4 y Lucas Mateo 5 y Lucas capítulo 4, se menciona, hermanos, cuando Jesucristo es siendo atacado por el diablo, dice, él va a responder en las 3 ocasiones, escrito está, escrito está, escrito está. Así que, hermanos, Cristo Jesús repeló las oleadas del diablo, los ataques, a través de la palabra de Dios, porque dijo, escrito está. Y finalmente, hermanos, el 7º punto, que es orando por el Espíritu en todo tiempo, nos habla, hermanos, de la condición espiritual en la que el cristiano debe de desenvolverse. Hermanos, ¿cuál es? La oración. La oración. Bueno, entonces ya di la instrucción, la introducción de lo que es, hermanos, la armadura del cristiano. Vamos a empezar la siguiente semana a partir, hermanos, del primer punto. Y bueno, solamente di la instrucción. Así que, hermanos, vamos a estar apercibidos, vamos a estar expectantes a lo que Dios haga, hermanos, de hoy en adelante. Si Dios lo permite, voy a tomarme como 2 o 3 sesiones a hablar sobre la armadura del cristiano. Amén. Saludos y bendiciones y Dios les bendiga, amada iglesia. Amén.